A veces, un simple objeto puede abrir heridas que nadie imagina. Eso fue lo que ocurrió cuando un anciano multimillonario entró a un pequeño café y, al ver el colgante en el cuello de una joven camarera negra, quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se agitó, sus manos temblaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Nadie entendía qué tenía ese colgante, ni por qué sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que su vida entera se desmoronara frente a todos. Lo que descubrió después cambió algo mucho más grande que su pasado. ¿Y si un simple detalle pudiera derrumbar una vida de secretos? Antes de que todo ocurriera, la vida de Liana era simple, silenciosa y llena de rutinas que había aprendido a valorar. Cada mañana llegaba al pequeño café donde trabajaba, un lugar modesto pero cálido, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las risas de los clientes habituales. Para muchos, ella era solo la joven camarera que siempre tenía una sonrisa amable, pero nadie imaginaba lo mucho que había tenido que soportar para mantener esa calma. Miradas incómodas, comentarios disfrazados de bromas y el peso constante de sentirse juzgada por el color de su piel. Aún así, Liana seguía adelante. Había convertido su colgante, un viejo recuerdo familiar, en una especie de armadura emocional. Lo usaba todos los días, no por moda, sino porque le recordaba quién era y de dónde venía. Ese pequeño objeto la conectaba con una historia que muy pocos conocían y que ella rara vez mencionaba. El día del incidente empezó como cualquier otro. Liana limpiaba mesas, ajustaba bandejas, acomodaba tazas sin imaginar que en cuestión de segundos su vida daría un giro inesperado. Afuera, el cielo gris anunciaba lluvia, y el café se llenaba poco a poco de viajeros buscando refugio. Entre ellos, un hombre mayor caminó hacia la entrada con paso lento, cargando años de silencios y decisiones que habían marcado su destino. Para Liana, era solo otro cliente más. Para él, sin embargo, algo oculto estaba a punto de salir a la superficie. Algo que llevaba décadas enterrado y que jamás pensó enfrentar allí, en un lugar tan simple. Ninguno de los dos sabía que esa mañana uniría dos vidas que parecían imposibles de cruzar. Y todo por un colgante. El café estaba lleno de vida como cualquier otra mañana, pero algo en el ambiente comenzó a cambiar en cuanto el anciano se sentó en la mesa más cercana a la ventana. Liana lo vio ordenar su café y sonrió con cortesía, pero su instinto le decía que esa sonrisa sería puesta a prueba más de lo habitual ese día. Mientras servía otras mesas, notaba cómo sus movimientos eran observados con una intensidad que no podía ignorar. Miradas que pesaban más que palabras, que evaluaban cada gesto, cada paso, cada respiración. Era como si alguien hubiera encendido un foco invisible sobre ella, revelando algo que nadie más debería ver. Los minutos pasaban, y la tensión crecía con cada cliente que entraba y salía. Algunos parecían percibir la incomodidad, otros no notaban nada, pero Liana sentía que el aire se hacía más denso, casi imposible de atravesar. Entonces, un grupo de hombres en una mesa de esquina comenzó a murmurar, sus ojos fijos en ella con una mezcla de curiosidad y desdén. No dijo nada, simplemente continuó con su trabajo, intentando que la rutina la protegiera de lo que se acercaba. Pero los murmullos eran como pequeñas gotas que erosionaban la calma y pronto se convirtieron en un murmullo constante que recorría toda la sala. El anciano, por su parte, parecía distraído, concentrado en algo que solo él podía ver. Su mirada no estaba en el menú ni en la decoración. Estaba fija en el colgante de Liana. Algo en él lo hacía temblar ligeramente, como si cada segundo lo acercara a un recuerdo doloroso que había estado enterrado durante años. Liana, sin entenderlo, comenzó a sentir un frío que se le extendía por la espalda, un presagio de que aquel día no sería como los demás. De pronto, un cliente pidió un café con una voz áspera,
Y mientras Liana se acercaba con la bandeja, un comentario mordaz surgió de la mesa de hombres en la esquina. Era un comentario disfrazado de broma, pero cargado de prejuicio. ¿Seguro que esa chica sabe lo que hace?, dijeron con risas contenidas. Liana sintió como cada palabra caía sobre ella como un golpe invisible, recordándole todas las veces que había sido juzgada por su piel, por su origen, por algo que jamás podría cambiar. Pero siguió adelante, manteniendo la compostura, ocultando la rabia y el miedo detrás de una sonrisa que ya estaba comenzando a quebrarse. El anciano se levantó de repente, moviéndose hacia la salida del café, y un escalofrío recorrió la sala. Nadie entendía qué ocurría, pero todos sintieron que algo estaba a punto de suceder. Liana lo observó desde lejos, incapaz de apartar la mirada, cuando él se detuvo, se giró y fijó sus ojos en el colgante. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus manos temblaban, su respiración se agitaba, y algo en su expresión revelaba que lo que estaba viendo no era simplemente un accesorio. Era un fragmento de una historia enterrada, un secreto que llevaba décadas esperando salir. Y entonces, justo cuando todo parecía a punto de estallar, el anciano dio un paso más hacia ella, y el colgante, brillante bajo la luz tenue del café, comenzó a revelar una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El anciano se detuvo frente a Liana, y por un instante el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Sus manos temblaban, su respiración era rápida, entrecortada, y sus ojos brillaban con un dolor que nadie en la sala podía comprender. Cada cliente contenía la respiración, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Liana sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo todo su cuerpo, mientras sus ojos se fijaban en los del hombre que, hasta hace segundos, era solo otro cliente. Entonces, sin previo aviso, él extendió la mano hacia su colgante, no para tocarlo, sino para sostenerse a sí mismo, como si esa simple acción lo ayudara a no caer al vacío de un recuerdo que había evitado durante décadas. Sus labios temblaban. Un sonido ahogado escapó. Un suspiro roto que hablaba de pérdidas, secretos y arrepentimientos acumulados. El café estaba en silencio absoluto, cada segundo estirándose hasta hacerse insoportable. La fotografía que dejó caer de su cartera reveló la verdad que lo había paralizado. Un recuerdo enterrado de injusticia y dolor, de una niña negra cuya vida había cambiado para siempre por decisiones que él había tomado sin pensar años atrás. El colgante que Liana llevaba era idéntico al de aquella niña, un lazo invisible que unía pasado y presente de la manera más inesperada. El anciano cayó de rodillas. La emoción y la culpa lo abrumaban. Sus lágrimas corrían libres, silenciosas, mientras un sollozo profundo resonaba entre las paredes del café. Liana permaneció inmóvil, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo cada golpe de la intensidad del momento. Por primera vez en su vida, la discriminación, la injusticia y los secretos ocultos convergían frente a ella de manera tangible, imposible de ignorar. Y mientras todos contenían la respiración, un silencio denso cubrió la sala. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo un simple colgante podía desenterrar tanto dolor, tanto arrepentimiento y al mismo tiempo abrir la puerta a una verdad que nadie esperaba? Ese instante, suspendido entre el pasado y el presente, marcó un antes y un después que cambiaría todo. El silencio que siguió al estallido de emociones en el café no duró mucho. El anciano, todavía temblando, se levantó y se acercó a Liana. Sin decir una palabra, la abrazó con una fuerza que parecía intentar borrar décadas de dolor y arrepentimiento. Liana, sorprendida, sintió que algo dentro de ella cambiaba. La mezcla de miedo, incomodidad y vulnerabilidad
se transformó en un atisbo de comprensión y humanidad compartida. Por primera vez, el colgante que llevaba no solo simbolizaba su historia personal, sino también la conexión entre dos vidas que habían sido marcadas por injusticias que nadie debería soportar. Esa mañana, algo más que un encuentro casual sucedió. Las lágrimas del anciano no eran solo de remordimiento, eran un reconocimiento silencioso de errores pasados, de prejuicios que habían marcado vidas. Para Liana, la experiencia fue un recordatorio brutal de cómo la discriminación puede manifestarse de formas invisibles, incluso cuando nadie habla de ello en voz alta. Lo que empezó como un día normal se convirtió en un momento de revelación que transformó la percepción de ambos sobre la raza, la historia y la empatía. Pero la historia no termina en el café. Este encuentro es un reflejo de una realidad más amplia. Millones de personas enfrentan miradas, comentarios y decisiones que las desvalorizan por su color de piel cada día, en silencio. Y aunque a veces la justicia tarda en llegar, cada gesto de reconocimiento, cada acto de humanidad, tiene el poder de cambiar vidas y abrir conversaciones que nunca deberían haberse cerrado. Al mirar hacia atrás, Liana comprendió que aquel colgante no era solo un objeto, era un símbolo de resistencia, de memoria y de conexión. Una pregunta quedó flotando en el aire, resonando mucho más allá de las paredes del café. ¿Cuántas oportunidades perdemos de reconocer la humanidad de otros antes de que sea demasiado tarde?